A ver, en este caso vamos a ver la parte ya de compuertas inclinadas, que es ya un tema en este caso que vamos a trabajar mucho más que los temas anteriores en donde teníamos compuertas verticales o compuertas horizontales. Este tipo de temas de compuertas inclinadas se lo ve ya mucho más en la vida diaria, ¿sí? Muchas aplicabilidades, entonces vamos a ver cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, la información, ecuaciones y todo lo relacionado con este tema. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este caso? Como nosotros podemos ver en la imagen, ya nosotros tenemos, a diferencia del resto de compuertas, que en este caso nosotros ya tenemos una inclinación, ¿sí? Ya tendríamos en este caso un ángulo teta que le vamos a llamar, ¿sí? Porque en este caso ya la compuerta no está ni vertical ni horizontal, sino ya tiene una inclinación. Adicional a eso, como vemos en la imagen, tenemos la forma de la compuerta, ¿no? Que en este caso, para este ejemplo práctico, es de forma rectangular, ¿sí? Y vamos a tener algunas variables, que en este caso vamos a tener, ¿sí? Como ya sabemos, ¿no? Tenemos un h, una altura del centro de gravedad, una altura del centro de presiones. También vamos a tener en este caso una longitud del centro de presiones, como del centro de gravedad, y una longitud del centro de presiones. ¿Sí? Vamos nosotros a trabajar ya con estas nuevas variables, a diferencia de las variables que trabajamos para compuertas verticales y compuertas horizontales. Y obviamente con una fuerza resultante, ¿no? Siempre vamos a tener que buscar en este tipo de ejercicios de compuertas una fuerza resultante y dónde se encuentra ubicado esa fuerza, ¿no? En este caso, para determinar dónde se encuentra ubicado, nosotros vamos a tener que determinar en este caso que, como nosotros ya sabemos que la fuerza resultante se ubica siempre en el centro de presiones y vamos a tener que ubicar en este caso que la altura del centro de presiones y la longitud del centro de presiones. Esos son los dos valores que vamos a tener que determinar para colocar la ubicación, en este caso, de la fuerza resultante, como les digo, en la parte de compuertas inclinadas. Listo, entonces, como les decía, ¿no? Vamos a ver el procedimiento que tenemos que seguir para este tipo de compuertas, que en este caso son las compuertas inclinadas. ¿Sí? Lo mismo que en el resto, en los temas anteriores, en compuertas verticales y horizontales, vamos a buscar que, en este caso, vamos a colocar un diferencial de área, ¿sí? Que vamos a tener en esa forma. Vamos a tener un diferencial de fuerza y vamos a emplear o vamos a empezar a aplicar, en este caso, esta ecuación de aquí, ¿no? Un diferencial de fuerza es igual a la presión por un diferencial de área, ¿sí? Y nos quedaría en este caso que igual al peso específico por la altura y un diferencial de área. Y en este caso tenemos que la altura, que va a ser igual al punto Y, que nosotros vamos a ubicar en la gráfica, ¿sí? Por el ángulo, por el seno, en este caso del ángulo teta, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de las variables vamos a ir añadiendo en este caso para compuertas inclinadas. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya en este caso la fuerza resultante de la ecuación? Nos quedaría de esta manera, ¿no? Nos quedaría que es igual al peso específico seno del ángulo teta, la longitud del centro de gravedad por el área, ¿sí? De esta manera nos quedaría ya donde para calcular la fuerza resultante. Pero nosotros sabemos que esta altura, ¿sí? Que nosotros vemos acá, la altura del centro de gravedad es igual a ¿qué es? Vamos a ir a formar un triángulo, ¿no? Vamos a formar ese triángulo y nos da que es la longitud del centro de gravedad por el seno del ángulo teta, ¿no? Este ángulo teta que tenemos en la gráfica. Y por ende ya nosotros concluimos que esta fuerza resultante es igual, en este caso, a que, como nosotros ya sabemos, ¿no? Es igual al peso específico del fluido, obviamente, ¿no? ¿Sí? Al peso específico del fluido, la altura en este caso, ¿sí? La altura del centro de gravedad y el área, ¿cuál área? En este caso el área de la compuerta, dependiendo qué forma tiene la compuerta, puede ser, como les decía, triangular, rectangular, circunferencial, cualquier forma, ¿sí? Dependiendo en este caso vamos a determinar que el área. ¿De qué? De la compuerta. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ya en función de eso, de ese dato, ¿no? Obviamente, como les decía, ¿no?
teniendo en cuenta que, en este caso, esta altura del centro de gravedad tenemos que reemplazarla con esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Obviamente teniendo en cuenta que la longitud del centro de gravedad. ¿Listo? Entonces, ahora bien, ¿qué más necesitamos determinar en este caso? Ya determinamos la ecuación para determinar la fuerza resultante. Ahora bien, vamos nosotros a determinar ecuaciones para determinar el resto de variables, ¿no? Que en este caso son la longitud del centro de gravedad, la longitud del centro de presiones y las alturas, obviamente, del centro de gravedad y centro de presiones. Obviamente, ¿con qué? Con las inercias. ¿Inercias de qué? De la forma de la compuerta, ¿no? ¿Sí? Vamos a determinar inercias del centro de gravedad, obviamente con tablas, ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos para poder determinar en este caso el centro, la inercia del centro de gravedad, ¿sí? De la forma de la compuerta. Entonces en este caso tenemos una ecuación para determinar que la longitud del centro de presiones, ¿sí? Que tenemos de la inercia del centro de gravedad, la longitud del centro de gravedad del área más la longitud del centro de gravedad. Y teniendo en cuenta que esas ecuaciones, las alturas del centro de presiones y la longitud del centro de gravedad. Y por ende tendríamos la altura del centro de presiones es igual a qué? A la altura del centro de gravedad, ¿sí? Que por lo general es información que nos da el ejercicio, las inercias, el seno del ángulo doble, el seno al cuadrado del ángulo teta, la altura, el centro de gravedad por el área, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todas estas ecuaciones que nosotros vamos determinando para compuertas inclinadas. Listo, entonces, ahora bien, en resumen, ¿cómo es lo que nosotros vamos a trabajar para ejercicios de la parte de compuertas inclinadas? Es como nosotros vemos, ¿no? Primero identificamos en este caso la parte de la forma de la compuerta. Ubicamos el centroide o el centro de gravedad, ¿sí? Obviamente dependiendo en estas formas como son cuadráticas, rectangulares o una circunferencia, son fáciles de determinar el centro de gravedad, pero hay algunos ejercicios en donde de pronto en compuertas triangulares no está ubicado en el centro, no tenemos que aplicar otra ecuación adicional que ya vamos a ver en tablas, ¿no? ¿Sí? Y para eso también necesitamos determinar que en este caso, la inercia, la base por la altura al cubo dividido para 12 es para un rectángulo. Ya vamos a ver las tablas referente a las distintas formas que nosotros vamos a tener de las compuertas. Y obviamente el área, ¿no? Que el área, bueno, en este caso no es muy complicado, ¿no? Determinar el área para las diferentes formas de compuertas. Listo, entonces en este caso vamos a ver, como les decía, las distintas formas de compuertas que pueden venir en algún ejemplo, en algún ejercicio, y que nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las ecuaciones para las inercias. Vemos acá que tendríamos para el rectángulo, base por altura al cubo dividido para 12, ¿sí? Dependiendo obviamente del eje, ¿no? En eje X, en el eje Y, ¿sí? Va cambiando, ¿no? Pero por lo general siempre trabajamos en el eje X, ¿no? Pero si hay algún cambio, aquí en las tablas nos pueden identificar eso. Para una circunferencia vemos que es pi por radio a la cuarta dividido para 4. Un semicírculo, lo mismo en este caso, ¿sí? Ojo, que tenemos un dato adicional en este caso. Si podemos ver la diferencia del centro de gravedad, tenemos que aplicar esta ecuación de aquí. 4 veces por el radio dividido para 3 por pi, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos para las diferentes formas en este caso, que puede tener una compuerta, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver, dependiendo obviamente, como les digo, dependiendo la forma de la compuerta, vamos nosotros a tener que utilizar distintas ecuaciones para nosotros determinar, en este caso, la parte de tanto las inercias como, en este caso, para un cuarto de circunferencia, vemos aquí para determinar el centro de gravedad. Para un triángulo, de igual manera, un tercio de la altura para determinar el centro de gravedad. Y así sucesivamente para distintas formas. Estas son más o menos las que más se utilizan. De ahí hay tablas completas con más formas de compuertas, pero en este caso estas son las que más se utilizan, ¿no? Listo, entonces, ahora sí, como un resumen,
¿cuál es el procedimiento que tenemos que trabajar para ejercicios de compuertas inclinadas? En primer lugar, vamos a ver en este caso que tenemos que primero identificar el punto donde el ángulo de inclinación del área, ¿sí?, se interseca con el nivel de la superficie. El nivel de la superficie, en este caso ya sabemos el nivel de superficie libre que tiene el fluido, ¿sí? Entonces determinar qué, dónde se encuentra el ángulo teta que nosotros comentábamos, ¿sí? En este caso ese punto se va a llamar S, ¿sí? Vamos a ver en este caso en el ejercicio posterior, vamos a identificar dónde se encuentra ese punto S. Sí, como les digo, es la inclinación de la compuerta con el punto de la superficie en donde se forma el ángulo teta, ¿sí? Ese es el punto S. ¿Qué más nos dice? Localizar el centroide del área, dependiendo de la geometría. Dependiendo de la geometría de la compuerta, vamos nosotros a determinar dónde se encuentra ese centroide en este caso. Sí, el centro de gravedad de la forma geométrica que tenga la compuerta. Y de ahí, con esa información, vamos a determinar primero la altura del centro de gravedad. ¿Sí? Es la altura vertical, ojo, la altura vertical que va a tener desde la superficie del fluido libre hasta donde se encuentra el punto del centro de gravedad de la compuerta. ¿Sí? Como vimos al inicio en el gráfico. Eso es lo que nosotros necesitamos determinar. Después, ya en este caso, formando el triángulo, ¿sí?, que se forma con el ángulo teta, vamos a determinar la longitud, ¿sí?, la longitud del centro de gravedad, ¿sí? Y con eso, como les digo, podemos ya identificar que la altura del centro de gravedad puede ser, en este caso, podríamos trabajar con esta ecuación, es igual a la longitud del centro de gravedad por el seno del ángulo teta. Listo, entonces con esta información, ¿sí?, con los pasos anteriores, ya podemos, en este caso, ¿qué? Determinar la fuerza resultante. ¿Sí? El peso específico del fluido, nosotros ya sabemos que nos tiene que dar el ejercicio. Bien nos da el nombre del fluido o bien nos da el peso específico. O si en este caso nos dan en la densidad del fluido, nosotros sabemos que el peso específico de cualquier fluido es igual a ¿qué? A la gravedad por la densidad. Y podemos determinarlo. O bien te da el ejercicio, ¿no? Y el área, ¿no? Que el área es fácil, ¿no? El área, como les decía, es el área de la compuerta. ¿Sí? ¿Qué más nos dice en este caso? Al momento de yo voy a calcular la fuerza resultante con esta ecuación, tenemos que determinar ¿qué? El momento de inercia. Como vimos ya las tablas en este caso, ahí es donde, dependiendo la forma de la compuerta, nosotros vamos a determinar la inercia del centro de gravedad. ¿Sí? Y después vamos a calcular que la ubicación del centro de presiones. ¿Sí? Vamos a determinar esas longitudes. Sí, como les decía, vamos a ver en este caso la parte del centro de presiones con estas ecuaciones, ¿no? Estas variables nosotros de igual manera vamos a tener que determinar, ya haber determinado en primer lugar que las inercias, el área y estas longitudes que ya lo determinamos al inicio, podemos determinar la longitud del centro de presiones. Y ya con la longitud del centro de presiones podemos ya determinar que, en este caso, la altura del centro de presiones. ¿Sí? O podemos determinar también con esta ecuación, ¿no? ¿En función de qué? De la altura del centro de gravedad. ¿Sí? Dependiendo, obviamente, en este caso, cuál ecuación ocupo, va a depender mucho de la información que nosotros vamos a tener en este caso, que nos da el ejercicio. Pero podemos aplicar estas ecuaciones para poder determinar estas alturas, longitudes, que nos va a servir para determinar la ubicación de esa fuerza resultante en una compuerta inclinada. Listo, entonces creo que hemos ya determinado todas las variables, el paso a paso que nosotros vamos a seguir para resolver ejercicios de compuertas inclinadas, obviamente con cada una de las ecuaciones que acabamos de revisar. Ahora bien, lo que conlleva en este caso es ya empezar a aplicar los conocimientos, aplicar en este caso la parte de ecuaciones y seguir el paso a paso que hemos revisado en el resumen, el procedimiento, el paso a paso que vamos a seguir. ¿Para qué? Para evitar que no tengamos ningún inconveniente al momento de realizar el cálculo para la parte de compuertas inclinadas. Entonces vamos ya a empezar a resolver en este caso ejercicios de compuertas inclinadas. Si te ha servido la información de este video y necesitas comunicarte con nosotros, en la descripción del video se encuentra toda la información
Si necesitas comunicarte con nosotros, se les ayuda con clases particulares, se les ayuda en la resolución de exámenes y en la resolución de trabajos. En la descripción del video se encuentra toda esa información. Para las personas que han llegado hasta este punto del video, me ayudaría muchísimo si se suscriben al canal, le dan me gusta y lo pueden compartir con las personas que ustedes crean necesario que les puede servir este video. Cualquier duda, cualquier inquietud en la caja de los comentarios. Conmigo nos veríamos en otro video.